Dios les bendiga. Les invito a que leamos el Evangelio de San Mateo capítulo 23, versículo 12. Evangelio de San Mateo capítulo 23, versículo 12. Vamos a dar lectura a esta parte de la Biblia. Dice así: porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Oramos. Padre celestial, Dios todopoderoso, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, muchas gracias te damos en esta hora, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús por todas tus bendiciones, por la vida, por la salud que nos das, pero también tú deseas que nuestra vida crezca espiritualmente. Para ello están los que han de ver este video y escuchar tu palabra. Tómalos en tus manos, Señor, y habla conforme a la necesidad que hay en sus vidas. También mi vida está en tus manos, derrama de tu gracia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Había un rey que se enaltecía, entonces fue humillado. Pero también hubo un malhechor que se humilló a nuestro Señor Jesús y fue levantado. Por eso hoy aprenderemos: el que se ensalza y se humilla tendrá su pago. El que se ensalza, el que se enorgullece, el que se engrandece, va a tener un pago. Pero el que se humilla, el que reconoce su condición delante de Dios, tendrá también un pago, una recompensa. Este libro fue escrito por San Mateo, recaudador de impuestos, también llamado Leví. En el idioma empleado, el arameo, se empleó este idioma arameo que era utilizado por los judíos de Palestina. En este capítulo nos habla que nuestro Señor Jesús reprueba a los fariseos, pero también nos habla de Jerusalén. Les invito a que leamos el profeta Daniel capítulo 4. El profeta Daniel capítulo 4, versículo del 30 al 33. Si no les es molesto estando de pie, vamos a leer el profeta Daniel capítulo 4, versículo del 30 al 33, unidos. Dice así: habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa de reino, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi grandeza? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando cayó una voz del cielo: a ti dicen, rey Nabucodonosor, el reino es traspasado de ti, y de entre los hombres te echan, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo se enseñorea del reino de los hombres, y a quien él quisiere lo da. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como de águila, y sus uñas como de aves. El que se ensalza y se humilla tendrá su pago. Aquí nos habla que se ensalzó el rey Nabucodonosor. Él tenía grandeza, Dios lo había engrandecido. Dios había prosperado su reino. Él era fuerte. Su reino y la grandeza que Dios le había dado, dice la palabra de Dios, que llegaba hasta el cielo, y su señoría hasta el cabo de la tierra. Pero él se enorgulleció por lo que él tenía, no engrandeció a Dios, por lo que Dios le había dado, no lo reconoció, sino él mismo, al ver que Babilonia era una gran Babilonia o gran Babilonia, ¿qué hizo él? Al verla dice: ¿no es Babilonia la que yo edifiqué para casa del reino con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi grandeza? Aquí podemos ver que Nabucodonosor no reconoció el poder de Dios en su vida,
sino él decía que la había edificado con su fuerza, con su poder y para gloria de él. No le estaba dando la gloria a Dios, se estaba dando él mismo la gloria. Y dice que cuando él expresa esto, se escucha una voz del cielo y le dicen al rey Nabucodonosor que el reino es traspasado de él. Dios lo humilló. Dios lo humilló porque él ya se sentía muy grande y no reconocía a Dios. Y le dijo que de entre los hombres te echan y con las bestias del campo será tu morada. Ahora él se iba a convertir o iba a estar con las bestias del campo. Con los bueyes se iba a apacentar después de tener un reino y después de tener todos los lujos y privilegios. Ahora él iba a estar con los bueyes, iba a ser apacentado y iba a pasar siete tiempos sobre él hasta que reconociera que el Altísimo es el Rey de Reyes, que reconociera que de él es el reino. Y en ese mismo momento, en esa misma hora, se cumplió esa palabra. ¿Y qué le pasó al rey Nabucodonosor? Pues ya, dice, fue echado de entre los hombres, comía hierba como los bueyes y su cuerpo se bañaba con el rocío del cielo. Su pelo creció como de águila y sus uñas como de aves. Quiere decir que Dios lo humilló. Hay gente que se cree grande por todo lo que tiene, porque a lo mejor tiene un reino, porque a lo mejor tiene dinero, tiene grandezas, tiene carros, tiene lujos. Y no reconoce que Dios se lo ha dado, no reconoce que Dios le ha bendecido, que Dios le ha dado la fuerza, el poder. ¿Para qué? Para hacer esa riqueza o lo que tiene. No ha reconocido y por eso entonces Dios humilla y les da el pago por su soberbia, les da el pago por creerse más que los demás, les da el pago por no reconocer que solamente la honra y la gloria es para Dios, les da un pago. Pero también les invito que leamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 18. Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo del 10 al 12. Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo del 10 al 12. Vamos a dar lectura. Dice así: 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo, el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. El que se ensalza y se humilla tendrá su pago. Se ensalzó el fariseo. Era una religión, pero ellos solamente aparentaban. Sus intenciones de ellos no eran buenas. Aparentaban lo que no eran. Y dice aquí que 2 hombres subieron al templo a orar. El uno fariseo. Y dice que el fariseo que hacía, oraba de pie de esta manera: te doy gracias que no soy como los otros hombres. Quiere decir que él se creía mejor que otros. Y decía: ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ladrones, ¿por qué? Porque para él, quien no diera su diezmo o cumpliera, era un ladrón o era un injusto. Y dice aquí que él decía que tampoco era un adúltero, ni aún como ese publicano. Quiere decir que él mismo se justificaba, que él mismo se creía mejor y lo expresaba para que lo escucharan. Ayunaba 2 veces a la semana. No es malo ayunar. Aun si se ayunara toda la semana o más de 2 días, no es malo ayunar, es bueno, pero con los propósitos correctos.
con los propósitos para agradarle a Dios, como la Biblia lo menciona. Y dice aquí que doy diezmo de todo lo que poseo, decía el fariseo. Conforme a la ley, pues daban diezmos, primicias, y quien lo haga no es malo hacerlo, pero ¿de qué forma lo estaba dando? ¿Para ser visto? ¿Para que los demás supieran y vieran que lo hacía? ¿Cuál era la intención de su corazón? Pues la intención de su corazón era que él se enaltecía. Y también hay personas aún ya que se creen mejores que otros. Y eso no es agradable ante la presencia de Dios, porque a todos nos ama y todos somos diferentes y Dios no hace acepción de personas. Es mejor reconocerse ante la presencia de Dios y pedirle perdón, no hacerlo con la intención o como este fariseo lo hizo. La Biblia dice que Luzbel era un ángel, era un querubín cubridor en el trono de Dios. Pero ¿qué hizo él? Se enorgulleció por su belleza y por su hermosura y quiso subir al trono de Dios. ¿Y qué pasó? Que fue desechado a la tierra y tendrá su pago, que es el lago de fuego y azufre. También les invito a que leamos la palabra de Dios en el profeta Daniel. En el profeta Daniel capítulo 4, versículo del 34 al 37, les invito a estar de pie, vamos a leer juntos. Profeta Daniel capítulo 4, versículo del 34 al 37, dice así: Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi sentido se me fue vuelto, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su señorío es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y todos los moradores de la tierra por nada son contados, y en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra hace según su voluntad, ni hay quien estorbe su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi sentido me fue vuelto, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis grandes me buscaron, y fui restituido a mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Gracias, ocupen su lugar. El que se ensalza y se humilla tendrá su pago. Aquí vemos al rey Nabucodonosor humillado ante la presencia de Dios. Se cumplió el tiempo que Dios le había dicho, que él se iba a convertir, que iba a comer hierba con los bueyes y se iba a bañar con el rocío del cielo. El tiempo que Dios le dio se cumplió. Entonces él alza sus ojos al cielo y dice que su sentido le fue vuelto. Y entonces bendijo al Altísimo y alabó y glorificó al que vive para siempre. Lo alabó y lo glorificó porque sabe que su señorío es eterno y su reino por todas las edades. Reconoció la grandeza del Señor Todopoderoso. Reconoció que Él es dueño y amo del universo. Y entonces Dios le regresó su majestad, la majestad de su reino, su dignidad, su grandeza, porque Él reconoció que Dios es dueño de todo y que Él merece la adoración y la alabanza, y Él es el único digno de ella. Y dice que volvieron a Él sus gobernadores, sus grandes lo buscaron, fue restituido a su reino y mayor grandeza le fue añadida.
Entonces Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, alaba, engrandece, glorifica al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio. ¿Y qué puede hacer Dios? Humillar puede a los que andan con soberbia. A través de lo que se está viviendo de esta pandemia, si alguien se creía algo, ya se dio cuenta que sin Dios no es algo. Sin Dios, ¿qué es el hombre? Por eso es necesario humillarse a Dios y reconocer que de Él viene la vida, que de Él viene la salud, que sin Dios el humano, ¿qué es? Pero con Dios es su Hijo. Vamos a leer también San Lucas 18, el Evangelio de San Lucas capítulo 18. Evangelio de San Lucas capítulo 18. Vamos a dar lectura a esta parte de la Biblia, del versículo 13 y 14, por favor. Dice así: Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino quería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Gracias. El que se ensalza y se humilla tendrá su pago. Vemos que se humilla el publicano. El publicano era un arrendador de los impuestos o rentas públicas y de las minas del Estado en la antigua Roma. Él se humilla ante la presencia del Señor y dice que no quería alzar los ojos al cielo, sino que él hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Él se estaba humillando, se humilló ante la presencia de Dios, reconociendo que era pecador, reconociendo que había faltado a Dios, reconociendo su culpa, reconociendo sus errores, con humillación, con dolor ante la presencia de Dios. Y entonces él fue justificado. Fue justificado porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra de Dios nos habla del mayor ejemplo de humildad, nuestro Señor Jesucristo. Siendo rico, se hizo pobre. Y como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente, y obediente hasta ir a la muerte y muerte de cruz. Se humilló tanto que lavó los pies de los discípulos y dijo: el Hijo de Dios vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Vino a servir. Entonces el mayor ejemplo de humildad, nuestro Señor Jesucristo, la Biblia nos habla que Él se humilló y menospreció la vergüenza. Por eso es necesario que acepten a Jesucristo todos aquellos que no lo han aceptado y lo reconozcan como su Salvador personal y pidan perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra de Dios, que el que se humilla ante la presencia de Dios será justificado, será levantado. Pero el que se enorgullece y no reconoce a Dios va a ser humillado. La palabra de Dios se dirige a usted que se ensalza, que se enorgullece, usted que tiene vanagloria, usted que piensa que lo que tiene, por lo que tiene, que usted lo ha logrado. Hoy el Señor le está hablando a usted que se arrepienta y que reconozca que Dios le ha dado la fuerza y el poder para que usted lo tenga. Pero también a usted que actúa mal delante de la presencia de Dios, que no reconoce su favor, no reconoce su misericordia. Humíllese a Dios, abandone el orgullo, la soberbia.
la maldad de su corazón y pida perdón a Dios. Él está hablando a usted. Pero también usted se humilla ante la presencia de Dios. Usted se siente indigno del amor de Dios porque reconoce que ha pecado, ha fallado. Siga siendo humilde y siga pidiendo perdón a Dios. Siga pidiendo de su misericordia. La palabra de Dios es para usted. Usted o todo aquel que se humilla ante la presencia del Señor será levantado. Todo aquel que se humille reconociendo sus faltas ante Dios, reconociendo su pecado, será levantado. Quienes no han aceptado a Jesucristo como su Salvador y hoy lo hagan, ahora serán sus hijos, hijos de Dios, los hará nuevas criaturas y entonces serán levantados porque Cristo pronto viene. La palabra es para usted. Usted reconoce lo que Dios ha hecho en su vida, dele gracias y siga adelante en el camino de Dios. Porque hoy hemos aprendido, el que se ensalza y se humilla tendrá su pago. Les invito a estar en pie y vamos a orar. En este momento vamos a orar ante la presencia de Dios y vamos a orar conforme sea la necesidad de cada corazón. Padre bendito y Dios todopoderoso, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, muchas gracias te damos en esta hora por tu grande amor y misericordia. Muchas gracias porque tu palabra dice que el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla ante ti será ensalzado. Padre celestial, aquí está la vida, Señor, de los que han pasado, de los que están orando ante ti, están pidiendo tu ayuda. Tú conoces la necesidad de su corazón, tú conoces la necesidad, oh Señor, pero si hay alguien que no había reconocido tu poder y tu grandeza, que hoy pida perdón, te pida perdón y pueda ser perdonado, pueda ser justificado, pero también aquel que se siente indigna de estar ante tu hermosa presencia, Señor, tú le justificas y también, Señor, esa humildad tú la recompensas, tú das una recompensa, tú levantas por ello, conforme a la necesidad de cada uno, Señor. Oro por ellos, Padre, y te pido que tú seas con ellos, conforme a su necesidad, conforme a tu misericordia, que cada uno pueda reconocer que a ti la gloria, la honra y la alabanza, y que fuera de ti no hay grande, y fuera de ti no hay Dios, solamente tú. Y ahora que hay tiempo, cada uno nos humillemos ante ti. En tus manos está nuestra vida, Señor. Gracias te damos por tu amor. Gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos por enviar a tu Hijo Jesucristo a esta tierra. En tus manos estamos, Padre. Que distante los unos de otros, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y participación sea con todos los que te alabamos, hoy y siempre. Amén.